Ahora sí, ahora sí, tengan todos ustedes muy buenas tardes, estimados compañeros. Eh, si estamos ya con todo listo, licenciado Marco Antonio Rosso, podríamos iniciar ya con esta quinta sesión de nuestro curso dirigido a los secretarios técnicos, ¿no? ¿Estamos ahí, licenciado? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí estamos. Perfecto. Entonces, por favor, les vamos a pedir a todos los participantes siempre tener cuidado con el micrófono que esté inactivo, ¿no? Le vamos a dar prioridad siempre a la pantalla y al micrófono de nuestro compañero Marco Antonio Rosso para que pueda desarrollar sin ninguna dificultad la clase, ¿no? Entonces, con esas simples palabras, les damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros participantes. Por favor, quedarse hasta el último. Hoy tenemos anuncios importantes que hacer. Así que tiene la palabra licenciado Marco Antonio. Muchas gracias por esta tarde y bueno, iniciemos la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos los participantes. Hoy nos toca hablar sobre procedimientos de fiscalización, las peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral y las interpelaciones. Comenzamos con un tema que consideramos que es muy importante, los antecedentes de estos instrumentos camarales. Para empezar, ya se ha dicho en anteriores oportunidades que del derecho parlamentario emana el Reglamento General de la Cámara de Diputados, conjuntamente con el Reglamento General de la Cámara de Senadores. ¿Qué es el derecho parlamentario? Regula la institución del Parlamento y sus diversas áreas, su organización en cámaras o cuerpos colegiados y su producción normativa. El sustento legal de las PIOs e interpelaciones se sustentan en la Constitución Política del Estado, el artículo 21, numeral 2, el derecho a la privacidad, a la intimidad, honra, propia imagen y dignidad. También el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que establece el derecho a la petición. El artículo 158, numerales 17 al 20 de la Constitución Política del Estado, dispone las atribuciones de la Asamblea, controlar y fiscalizar los órganos del Estado y sus instituciones, interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta, realizar investigaciones y controlar y fiscalizar la empresa pública y los organismos de capital mixto. Queremos señalar también que el reglamento de la Cámara de Diputados se constituye en una base normativa del tema que nos ocupa hoy. El artículo 23, referido a los derechos parlamentarios, habla precisamente del derecho de fiscalización, es requerir informes escritos u orales con fines legislativos, información o fiscalización a los ministros del órgano ejecutivo, a los órganos judicial y electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Procuraduría General y máximas autoridades de los gobiernos autónomos y universidades públicas. El mismo artículo 23 de los derechos parlamentarios establece que se puede proponer investigaciones sobre asuntos de interés público y fiscalizar a empresas públicas o mixtas en las que participe el Estado. Otro aspecto que señala el reglamento general en el artículo 36, atribuciones de la presidencia de la Cámara, dirigir al órgano ejecutivo y a otras instituciones de oficio notas de reclamo cuando una PIE no sea respondida dentro de los 15 días reglamentarios. Sobre este tema hablaremos un poco más adelante con mayor puntuación. En cuanto al artículo 157, la unidad de apoyo a la técnica legislativa es otro tema que también interesa en este tema de las peticiones de informe escrito y, por qué no, en las peticiones de informe oral.
¿En qué consiste esta unidad de apoyo a la técnica legislativa que señala el artículo 157 del Reglamento General de la Cámara de Diputados? Dice que prestará servicios de asistencia técnica a las diputadas y diputados sobre los contenidos, esto es, sobre fondo y forma de anteproyectos, proyectos de ley, instrumentos de acción parlamentaria y de fiscalización. En este caso, peticiones de informe escrito, informe oral e interpelaciones en cuanto a su coherencia, concordancia y compatibilidad jurídica. Pues bien, con esos antecedentes comenzamos a desarrollar este módulo, inicialmente refiriéndonos a las peticiones de informe escrito que se encuentran en los artículos 135 al 138 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. ¿Qué son las peticiones de informe escrito? Son consultas escritas de las y los diputados a las máximas autoridades ejecutivas de los ministerios, órgano judicial y electoral, a la Contraloría, Defensor del Pueblo, Fiscalía General y Procuraduría, y se solicita mediante la presidencia de la Cámara de Diputados. Ustedes saben, se deben presentar las peticiones de informe escrito en 3 ejemplares y también en un flash o en un CD. También se establece en este tema que las consultas se pueden dirigir a los gobiernos autónomos de entidades territoriales y rectores de universidades públicas mediante la presidencia de la comisión a la que pertenece el diputado. Es importante hacer un paréntesis antes de hablar de las respuestas a las peticiones de informe escrito, señalar algunos apuntes sobre este tema. Para elaborar un instrumento de fiscalización, será importante tomar en cuenta, muy en cuenta, el axioma que señala que nadie puede alegar desconocimiento de la norma. Todos, especialmente nosotros los abogados, pero también profesionales de distintas ramas, ciudadanos de distinta especialidad, todos los bolivianos estantes y habitantes, me refiero a los extranjeros, tienen que conocer y no pueden alegar el desconocimiento de las normas. También sobre este particular es importante señalar que la Constitución Política del Estado establece el derecho a la privacidad, a la intimidad, honra, etc. Ya habíamos señalado a un comienzo que en el artículo 21, numeral 2, se encuentra este derecho constitucional a favor de todas las personas, el derecho a la privacidad, intimidad, honra y otros. También será importante tomar en cuenta que hay varias normas, como la Ley 026 del Ministerio Público, que prohíbe otorgar información en procesos de investigación y copias de los cuadernos de investigación. Esta ley establece faltas y sanciones para los fiscales que lo hagan. ¿Qué puede ocurrir cuando una petición de informe escrito pida al fiscal general para que a través de un fiscal, por decir, de La Paz, información sobre un proceso de investigación que sigue determinada persona a otra? Y además solicita que se acompañe documentación. De acuerdo a la ley 026, existe la prohibición de que los fiscales otorguen ese tipo de información. Ustedes preguntarán en su petición de informe escrito sobre el hecho de tener la posibilidad de hacerlo, de preguntar y de solicitar en una petición de informe escrito esa información. Pero también la autoridad tiene la potestad
de argumentar en su respuesta que está amparada esa autoridad por lo que dispone la ley 026. Entonces nosotros nos permitimos señalar estos aspectos porque nadie puede alegar desconocimiento de la norma. Asimismo, el Decreto Supremo número 26.115 del Sistema de Administración de Personal prohíbe otorgar información sobre datos personales de los servidores públicos. En alguna oportunidad se conoce una petición de informe escrito referida a la contratación de determinado servidor público en una institución, puede ser un ministerio, viceministerio, una empresa estatal, y se pide la hoja de vida del funcionario, el nivel salarial y aspectos vinculados a la persona que ha ingresado. Se estaría yendo en contra de lo que dispone la Constitución, el derecho a la privacidad, y también las instituciones públicas, en cumplimiento de este decreto 26.115, pueden negar otorgar ese tipo de información. Hay otras normas legales también que establecen prohibiciones para el otorgar de información y documentos. El propio reglamento de ética de la Cámara de Diputados también señala prohibiciones. Por lo tanto, será importante que para la elaboración de una petición de informe escrito se revise las normas en las cuales pueda existir este tipo de prohibiciones antes de redactar las peticiones de informe escrito y dirigirlas a las autoridades. Más adelante vamos a hablar de lo que dispone el Reglamento General de la Cámara respecto al asesoramiento que una unidad dependiente de Secretaría General presta a las diputadas y diputados en estos temas de peticiones de informe escrito e informe oral en cuanto a su forma y a su fondo. Ahora hablemos de las respuestas que deben emitir las autoridades cuando conocen las peticiones de informe escrito. El Reglamento General de la Cámara de Diputados establece un plazo de 10 días para que la autoridad consultada remita su respuesta. El plazo corre desde que la autoridad recibe la petición de informe escrito, no desde que la o el diputado presenta ese documento, esa solicitud en Secretaría General. El parlamentario, a través de su personal de apoyo, el AGP, por ahí inclusive el secretario técnico de la comisión a la que pertenece el diputado o la diputada, deben hacer el seguimiento respectivo. Si la respuesta no llega en el plazo previsto, la o el diputado puede pedir al pleno camaral que bajo conminatoria la autoridad consultada entregue la respuesta en 48 horas. Esa solicitud de conminatoria, de acuerdo a lo que dispone el Reglamento General de la Cámara, debe ser votada en el Pleno de la Cámara sin que exista debate. Se presenta la solicitud de conminatoria y el presidente someterá a votación. ¿Qué pasa si el Pleno de la Cámara rechaza esa conminatoria? La solicitud puede ser motivo de reclamo a través de una nota que emitirá el presidente de la Cámara de Diputados ante la autoridad consultada. Eso está en el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Me voy a permitir leer textualmente lo que dice el artículo 157 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Dice: Unidad de apoyo a la técnica legislativa. Prestará servicio de asistencia técnica a las diputadas y diputados sobre los contenidos, fondo y forma de anteproyectos, proyectos de ley,
los instrumentos de acción parlamentaria y de fiscalización en cuanto a su coherencia, concordancia y compatibilidad jurídica. Por tanto, si no existe la respuesta luego de hacer el seguimiento y no se cumple el plazo que establece el reglamento, se puede solicitar conminatoria. Dicha conminatoria será sometida al voto del plenario. Si el plenario aprueba, a través de presidencia se emitirá la convocatoria respectiva, pero si el pleno rechaza la solicitud de conminatoria, procede la emisión de una nota de reclamo por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Además, en el caso de que exista la respuesta, que se espera que sí exista la respuesta y esta fuera insuficiente, se podrá solicitar informe ampliatorio y si se considera falsa la información o negativos los hechos informados, dice el reglamento, se podrá plantear interpelación de la o el ministro de Estado. Ahora vamos a hablar de las peticiones de informe oral. Estas peticiones están señaladas en los artículos 139 al 143 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. ¿Qué es una petición de informe oral? Es una solicitud de información verbal que se pide a una autoridad y que se lleva a cabo en la comisión a la que pertenece el diputado. La petición puede ser a las máximas autoridades ejecutivas de los ministerios del órgano ejecutivo, al Contralor General, Fiscal General, Procurador y Defensor del Pueblo. No se incluye en el artículo 139 del reglamento a las máximas autoridades de los órganos judicial y electoral. Por tanto, no se podrá efectuar una petición de informe oral a las máximas autoridades de los órganos judicial y electoral, como sí se lo puede hacer con una petición de informe escrito. Mediante las demás comisiones se puede presentar una petición de informe oral a las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos y de entidades territoriales, así como a rectores de universidades públicas. ¿Alguna vez ha existido alguna duda de algún parlamentario o de algún AGP en sentido de que cómo puede hacer un diputado que está adscrito a determinada o que forma parte de una determinada comisión para enviar una petición de informe a través de otra comisión? Puede adscribirse tranquilamente a esa comisión para efectuar la petición de informe oral. La fijación de día y hora lo hará el presidente de la comisión respectiva dentro de los 7 días posteriores del planteamiento del parlamentario para esa petición de informe oral. Lo hará solicitando al presidente de la Cámara de Diputados que mediante una nota se convoque a la autoridad requerida. ¿Qué pasa si existe ausencia de la autoridad? Si ello ocurre, injustificadamente deberá presentar una nota por la que justifique su inasistencia, en este caso de un ministro de Estado. Ello se derivará a una interpelación. Es decir, si el ministro convocado no asiste a una petición de informe oral, esa inasistencia puede derivarse en una interpelación. Recordemos que las interpelaciones solo son a los ministros de Estado. Si la inasistencia injustificada es de las otras autoridades, por decir un procurador, puede ser un gobernador, en fin, la comisión informará al Pleno para que se envíe la representación pertinente y se dispondrá la sanción que corresponda. El procedimiento de las peticiones de informe oral. Él o los peticionarios formularán las preguntas una por una.
la autoridad responderá de la misma manera. El informe oral será registrado en un acta para su distribución entre los miembros de la comisión. Los informes deben concluir en la sesión, pudiendo declararse sesión permanente por tiempo y materia. Respecto al límite de las PIOs, solo puede haber una petición sobre el mismo tema en un periodo legislativo, salvo que la Cámara establezca que existen nuevas circunstancias que lo ameriten. Vamos a hablar de las interpelaciones. Antes quiero hacer una puntualización respecto de las peticiones de informe escrito y las peticiones de informe oral. Se considera que los parlamentarios van a requerir de esos instrumentos con fines eminentemente legislativos. Existen una variedad de temas actualmente por los que el parlamentario puede motivarse y presentar peticiones de informe escrito o peticiones de informe oral. Y están señaladas en las políticas públicas. Existen políticas públicas que pueden, a juicio del parlamentario, ser conocidas con mayor amplitud en cuanto a su planificación, a su ejecución, a su demora, en fin. Es importante que el parlamentario y su personal de apoyo tomen en cuenta el resultado que tendrá, el destino que tendrá una petición de informe escrito o de informe oral cuando sea respondida por la autoridad convocada. Generalmente, la actividad de los parlamentarios está señalada para legislar, también fiscalizar y gestionar. Entonces, habrá que tomar en cuenta que toda petición de informe escrito y de informe oral deberá tener una derivación que beneficie a la población y que se circunscriba al trabajo del parlamentario. Continuemos con las interpelaciones que están señaladas en el artículo 144 al 152 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. ¿Qué es la interpelación? Es una facultad que tienen las cámaras legislativas para requerir de un ministro información acerca de ciertos actos de gobierno o para que aclare aspectos de la política en general. Cualquier diputada o diputado puede plantear una interpelación a las o los ministros del órgano ejecutivo. Se puede presentar, quiero decir, por uno o más diputados y no se admitirá adhesiones posteriores. Lo debe hacer directamente a la presidencia de la Cámara, presentando un pliego interpelatorio que no es sino una argumentación del planteamiento seguido de una o más preguntas. La presidencia de la Cámara planteará mediante nota el verificativo de la interpelación al presidente de la Asamblea Legislativa. Esto quiere decir que cuando se presente una solicitud de interpelación, se lo debe hacer a la presidencia de la Cámara. El presidente de la Cámara la va a plantear mediante una nota al presidente de la Asamblea Legislativa. Esa autoridad, el presidente de la Asamblea Legislativa, dentro de los 3 días siguientes, fijará fecha y hora para la interpelación que se llevará a cabo en sesión permanente por tiempo y materia hasta su conclusión. Si se suspendiera el acto por fuerza mayor, la interpelación deberá efectuarse en la siguiente sesión. Su realización será pública, excepto para los casos referidos a asuntos de seguridad nacional, calificada por 2/3 de los asistentes. Si existiera ausencia injustificada de la o las autoridades convocadas, aprobada por la Asamblea, se votará una resolución de orden del día motivado con censura. Es decir, si la asistencia es injustificada, se podrá censurar al ministro.
El procedimiento para una interpelación. Instalada la sesión, se leerá por secretaría el pliego petitorio. Intervendrá él o los interpelantes, cada uno por un tiempo máximo de 30 minutos. Responderá el ministro interpelado en el mismo tiempo. Habrá luego una réplica de los interpelantes por 15 minutos y también la dúplica de la autoridad, en este caso de la o el ministro. Concluido el acto, la asamblea resolverá por orden del día puro simple o por orden del día motivado. Lo segundo, es decir, el orden del día motivado, implica la censura del ministro. La asamblea puede emitir también voto de confianza de los presentes. El orden sucesivo de los actos de fiscalización señala que mientras estuviera en curso un acto de interpelación, no podrá iniciarse uno nuevo. Las y los ministros están obligados a asistir a las interpelaciones que les convoquen si así hubieran renunciado y hasta antes de la posición de una nueva autoridad. Los ministros que se reemplacen a los anteriores tienen la obligación de asistir a los actos de información oral e interpelación que estuvieran pendientes o fueran convocados a su antecesor. El derecho de fiscalización podrá ser ejercido tanto en sesiones ordinarias o en las extraordinarias, aun si éstas no estén señaladas en la convocatoria. Hasta aquí les he señalado todo lo referente a las peticiones de informe escrito, de informe oral y las interpelaciones. Lo he hecho basado en lo que señala el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Es importante que se tome muy en cuenta que estos actos de fiscalización deben ser cumplidos en estricta observancia de lo que dice el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Habrá que señalar que la costumbre no es una fuente directa del derecho parlamentario. Para que una costumbre, un acto que ha ocurrido en el pasado, sea puesto en vigencia, deberá estar señalado en el reglamento general, que como toda norma legal es susceptible de modificación. Para su modificación existen los procedimientos que conocemos, un planteamiento de un proyecto de resolución que modifique el reglamento general, señalando los puntos que se desean modificar. Ese procedimiento será, ese petitorio será objeto de un procedimiento en el Pleno de la Cámara y todos conocemos cómo se procesa este tipo de planteamientos. Por tanto, quiero reiterar que tanto las peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, como interpelaciones deben efectuarse siguiendo el procedimiento que establece el Reglamento General de la Cámara de Diputados. No sé si existe alguna pregunta por parte de los que siguen este módulo. Yo tengo una consulta, por favor. Respecto a los instrumentos de fiscalización que establece el reglamento, y te da plazos, ¿no es cierto?, para que la entidad a la que se está pidiendo la información responda, pero sin embargo yo veo el artículo 8 del reglamento que dice que las normas de este reglamento obligan a los, en lo que corresponda a quienes intervengan en el funcionamiento y procedimientos camarales, es decir, que solamente tendría efecto vinculante para el legislativo. Por ejemplo, ya pasando al ejecutivo, en caso de pedir un informe escrito, ellos cuentan con un procedimiento. Por ejemplo, el PIE va a entrar a través del ministro, va a ir a diferentes instancias y puede ser que en el día 10 le llegue recién a la persona que nos tendría que responder.
Entonces, nosotros podemos decir que tienen 10 días, pero este reglamento no tiene efecto vinculante hacia ellos. O no sé cuál es el razonamiento que se maneja, por favor. Gracias. Muchas gracias. Luego voy a ceder la palabra a los que han solicitado anteriormente, pero para responderle le quiero decir lo siguiente. Los 10 días que tiene la autoridad consultada corren a partir de cuando recibe, de la fecha en que recibe la petición de informe escrito, no a partir de cuando el parlamentario, su AGP o uno de sus asesores presenta la petición de informe escrito. Cuando se hace la petición de informe escrito, esta es derivada al órgano ejecutivo, cuando se trata de una autoridad dependiente del órgano ejecutivo, que es lo que generalmente ocurre, y el órgano ejecutivo deriva a la autoridad respectiva. Hemos señalado inicialmente que el personal de apoyo del diputado debe efectuar el seguimiento respectivo en cuanto a la fecha de recepción de la petición de informe escrito por parte de la autoridad consultada. Ese seguimiento partirá, me imagino, de una información que le dará al AGP, a quien quiera hacer el seguimiento o lo esté haciendo ya, por parte de Secretaría General, que coadyuvará en ese aspecto, pero el tiempo corre a partir de que la autoridad recibe la petición de informe escrito y de ahí tiene los 10 días que señala el reglamento para responder la petición de informe escrito que recibirá el órgano legislativo a través de la Cámara respectiva y que va a recibir del órgano ejecutivo. El procedimiento está señalado. Damos la palabra a al doctor Mario Boada. Adelante, doctor. Muchas gracias. La preocupación constante que tenemos es en esto de la fiscalización. La fiscalización es una de las expresiones mayores de lo que es la representación ciudadana. Pero hemos visto a través de los años que por lo general existe resistencia a ser fiscalizado. Y se van buscando desde disposiciones reglamentarias hasta situaciones operativas que en lugar de favorecer van entorpeciendo desde el cumplimiento de plazo. Por ejemplo, se habla de que los plazos corren a partir del momento que recibe la autoridad. No voy a mentir al mencionar que tengo un caso paradigmático del año 2018, cuando la petición de informe ha tardado 54 días en salir de la Cámara, y obviamente ahí todavía había que hacer correr el plazo, ¿no es cierto? Se han presentado proyectos para modificar el reglamento, lamentablemente de manera inexplicable han sido rechazados, algo que iba a favorecer a todos, pero afecta a la fiscalización, ese tipo de situaciones. Y encima tenemos el tema de una suerte de autocensura. Es cierto que todos tienen la obligación de conocer la norma, pero si por alguna razón es una norma interna de alguna institución, no se lo ha hecho, no debemos ser nosotros desde dentro de la Cámara que nos censuremos en cuanto a la fiscalización, salvo temas muy de forma o muy técnicos. Pero sufrimos muchas veces esta cuestión de que esto debería decir, esto no digan, esto es personal. Que tiene que ser la autoridad requerida la que se defienda sola y diga, yo no puedo responder esto porque mi norma tal cosa, ¿no? Y no quiero abundar mucho en este detalle, tal vez va a generar algunas intervenciones y va a enriquecer esto. Cierro con otro tema, el tema de las interpelaciones. También se lo está manejando mal desde hace varios años. Ha dado lugar a que se confundan interpelaciones con peticiones de informe oral. Es más, me atrevo a decir que hay parlamentarios del anterior parlamento que se han ido sin entender bien la diferencia, después de haber estado 6 años en ejercicio. Porque primero que la interpelación no se hace con preguntas, ¿no? El otro día, la famosa interpelación del día martes, pero no se está abocando a las preguntas, ¿no?
El reglamento no habla de preguntas, habla de un pliego interpelatorio, un texto único. Y esto se ha distorsionado precisamente por esta situación de las preguntas, ¿verdad? De que han empezado a hacer con preguntas y ha llegado a confundirse petición de informe oral con interpelaciones, inclusive a nivel de medios de comunicación, donde se los titula como sinónimos, ¿no? El interpelante ha presentado su petición de informe oral como si fuese lo mismo, ¿no? Esos son los titulares. Creo que esos son temas que va a ser muy importante que se los trabaje y se los analice desde su naturaleza. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor. Respecto al primer tema que usted señalaba sobre las posibles demoras que existirían en, no solamente en la respuesta, sino en la remisión de las peticiones de informe escrito, habíamos señalado y en cierta medida reiterado que existe la unidad de apoyo a la técnica legislativa señalada en el artículo 157, que unidad que depende de Secretaría General y que, como dice la norma, presta servicios de asistencia técnica a las diputadas y diputados sobre los contenidos, fondo y forma de anteproyectos, proyectos de ley, instrumentos de acción parlamentaria y de fiscalización en cuanto a su coherencia, concordancia y compatibilidad jurídica. Podemos señalar que es evidente, el diputado quiere que una petición de informe escrito salga sin que pudiera permitir que existe este tipo de asesoramiento que se pone a su disposición. La autoridad consultada tiene toda la potestad de rechazar la petición de informe escrito, argumentando que atenta contra normas señaladas en la propia ley. Habíamos puesto el ejemplo de la Fiscalía General cuando se pide un proceso de Fernández contra González, por poner un ejemplo, que quieren inclusive copias, documentación legalizada, etcétera, y todos sabemos que no se puede dar copias del cuaderno de investigaciones. Entonces, consideramos que es importante que no se desconozca la vigencia de la norma y uno sepa qué es lo que va a preguntar, planifique sus preguntas, vea en qué le va a servir esa pregunta. Y es más, habíamos señalado aquí que sería conveniente, no estamos pidiendo que lo hagan, porque son sugerencias que hacemos, sugerencias que consideramos que pueden ser tomadas en cuenta, que pregunten sobre políticas públicas. Hay políticas estatales, políticas gubernamentales a las que pueden recurrir porque se supone, consideramos que la respuesta tiene planificada o la pregunta tiene planificada una acción que puede ser coadyuvada por la respuesta que se reciba de la autoridad consultada. Respecto al tema de las interpelaciones, permítame leer un concepto dos conceptos que se señalan sobre interpelaciones. En el derecho parlamentario, la interpelación es un mecanismo de control esencialmente político que hacen uso los congresistas para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros, quienes deben rendir cuenta de su gestión del ejercicio de sus atribuciones o del desarrollo de las políticas públicas de su sector. Según Guillermo Cabanelas de las Cuevas en su Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, la interpelación es la facultad que tienen las cámaras legislativas para requerir de un ministro que informe acerca de ciertos actos de gobierno o para que aclare aspectos de la política en general. Las formas de presentar una interpelación son mediante cuestionario de preguntas o mediante argumentación teórica o legal que concluya con una o varias preguntas. Entonces, toda interpelación puede efectuarse, según los conceptos que hemos leído,
puede plantearse a través de una pregunta o de varias preguntas o también se puede recurrir a una argumentación teórica para que se logre una respuesta por parte de la autoridad consultada. Damos la palabra a don Fernando Aguilar. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo quería saber más o menos cuál era su criterio con relación para pedir peticiones e informes escritos a los tribunales al Tribunal Constitucional, porque revisando nuestro reglamento interno no se encuentra estipulado el Tribunal Constitucional, por un lado. Por otro lado, los gobiernos municipales tienen su consejo municipal y su órgano ejecutivo, y para ejercer ese tema de su fiscalización, ellos han emitido en muchos casos una ley, que eso tiene carácter obligatorio para su ejecutivo, y en este caso el ejecutivo se encuentra ya obligado a cumplir estos plazos. ¿Cuál sería su criterio de emitir una ley respecto a la fiscalización para el órgano ejecutivo, los diferentes órganos del Estado? Esas eran mis consultas, doctor. En primer lugar, gracias por la pregunta. En primer lugar, hemos dicho, solo se pueden hacer peticiones de informe escrito e informe oral a las autoridades que están señaladas en el reglamento general. El Tribunal Constitucional no forma parte, no está incluido en la nómina de autoridades a las que se puede solicitar esa información. Lamentablemente no se puede solicitar a esas autoridades porque, reitero, el reglamento no las señala para las peticiones de informe escrito o de informe oral. Respecto a lo segundo, a lo que usted señala, es evidente, el artículo respectivo del reglamento general dispone que a través de las comisiones se pueden plantear peticiones de informe escrito o informe oral a las autoridades de los gobiernos subnacionales. Una ley, usted me decía que se habría aprobado una ley, quiero entender, en un gobierno subnacional. No se olvide que las leyes que emiten los gobiernos subnacionales, el gobierno departamental, el gobierno municipal, tienen vigencia para su jurisdicción. No tienen, no son leyes que puedan cumplirse a nivel nacional ni en otros distritos. Yo aprovecho para poner como ejemplo un hecho anecdótico que ocurrió en un anterior periodo legislativo. Un concejal munícipe aquí en La Paz presentó un proyecto de ley en el municipio de La Paz limitando las fiestas de 15 años, prohibiciones de bebidas alcohólicas, estableciendo horarios y todo lo demás. Esa ley quiso ser cumplida en el municipio de Oruro. El Consejo Municipal de Oruro quería poner en vigencia esa ley hasta que felizmente un concejal orureño aclaró que esa ley solo tenía vigencia para la ciudad de La Paz, para el municipio de La Paz, ni siquiera para el municipio del Alto. Entonces, lamentablemente, y además no es por lamentar porque no ocurra, sino porque es una realidad, las normas que emiten los gobiernos subnacionales solo tienen vigencia de acuerdo a su jurisdicción. Gracias. Doctor, yo lo hacía como referencia, porque digamos nosotros que tenemos que pedir informes escritos a las MAES, a un ministerio, ¿no ve? Como es un reglamento de la Cámara, no tiene ese carácter coercitivo para los ministerios. No creo que sea así, por lo siguiente. Algunas personas, especialmente autoridades consultadas, tienen cierta reticencia de responder peticiones de informe escrito o asistir a peticiones de informe oral, señalando que no puede ser un reglamento que les convoque. El reglamento tiene plazos y el reglamento, al ser en Bolivia en este momento, a falta de una ley de la Asamblea Legislativa, es la norma principal que se deriva del derecho parlamentario. Imagínese con un reglamento, el Tribunal Constitucional, o sea, haciendo algo que no lo ha hecho en el pasado,
se ha basado en un reglamento del Tribunal Constitucional para ampliar el mandato de la expresidenta Yanine Áñez y de la Asamblea Legislativa a la cabeza de Eva Copa y de el diputado Siñani. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia, validez el reglamento de la Cámara que con solo ese ejemplo ha adquirido una fuerza de ley, el Reglamento General de Cumplimiento Obligatorio? Hay una serie de ejemplos para poner sobre la vigencia y la importancia del Reglamento General. No se olvide que con lo que dispone el Reglamento General se elaboran leyes en las cámaras. Con el Reglamento General se efectúan una serie de actos que tienen vinculación. Entonces, no es que el reglamento no tenga importancia solo por su nombre, su contenido, la implicancia que tiene los resultados del trabajo legislativo que se hace a través y en cumplimiento del reglamento, no solamente de diputados, sino del Senado, son de importancia general. Por tanto, al señalar plazos para las respuestas y que estos plazos sean incumplidos, como hemos dicho esta tarde, pueden derivar a interpelaciones y las interpelaciones pueden derivar en censura de los ministros. Entonces, no les restemos importancia a los reglamentos ni de la Cámara de Diputados ni del Senado porque tienen importancia. Gracias. Tiene la palabra doña Lucía Kukoc. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Más que todo, ¿no? Son las observaciones que creo que evidentemente hoy no se está cumpliendo, como usted dice, ¿no? Hay tiempos establecidos, etcétera, y creo que eso más que todo va, que no nos tenemos que olvidar que los ministerios tienen la obligación de cumplir con las peticiones escritas, porque los ministros, etcétera, son funcionarios públicos. Mire, yo tengo 3 informes de peticiones desde el mes de febrero y hasta la fecha no tengo ninguna respuesta. Entonces creo que ese tema de lo que es el reglamento se tiene que socializar, me imagino, con ministerios, o se tiene que hacer mejoras, porque ¿de qué sirve hacer fiscalización si no tenemos respuesta alguna, no? Mire, decíamos, reiterábamos el axioma que señala: nadie puede alegar desconocimiento de la norma. Todos sabemos que el conjunto de normas que tenemos, leyes, decretos, en fin, la propia, comenzando por la Constitución, los convenios, en fin, al ser normas jurídicas, deben ser de cumplimiento obligatorio. Particularmente yo no considero necesario que se tenga que hacer reuniones con los órganos y demás para decirles que está vigente un reglamento. El reglamento está vigente desde hace muchas gestiones. Ha sido modificado en algunas oportunidades y están vigentes con esas modificaciones que se han llevado a cabo. Entonces, lo que sí tiene que ocurrir es, evidentemente, las autoridades de los distintos órganos que pueden ser convocados tienen que estar al tanto de lo que señala el Reglamento General de la Cámara de Diputados y el del Senado. Se supone, yo he sabido de algunas instancias públicas que tienen personal dedicado exclusivamente para hacer seguimiento parlamentario. El propio Ministerio de la Presidencia tiene una unidad de gestión parlamentaria que tengo entendido que a través de esa unidad se hace seguimiento estricto a los diferentes órganos del Estado, especialmente a los ministerios, respecto a las peticiones de informe escrito. Ahora, si es que se ha hecho la gestión, el seguimiento correspondiente a las peticiones de informe escrito y se ha evidenciado que se ha cumplido el plazo, porque recordemos que el plazo corre a partir
de que la autoridad recibe la petición de informe escrito, no desde cuando se presenta en Secretaría General. Pero si se ha hecho el seguimiento respectivo, debería haberse presentado una solicitud de conminatoria ante el Pleno de la Cámara para que el Pleno vote por emitir o no esa conminatoria. Si se rechaza en el Pleno emitir la conminatoria, se puede recurrir al artículo 36 del reglamento para que el presidente de la Cámara de oficio emita una reclamación, que es el término correcto, no es reclamo, una reclamación a la autoridad consultada para que responda en un plazo determinado. Ese es el seguimiento, ese es el trabajo que se debe hacer, porque no quisiera creer, espero que no haya ocurrido ningún caso en que un diputado haya presentado una petición de informe escrito y no haya hecho la reclamación respectiva y se haya conformado esperando a que llegue la petición de informe escrito. Su equipo de asesores tiene que trabajar al respecto. Y yo les cuento otra anécdota. Siendo yo secretario técnico de una comisión, vino el presidente de otra comisión a pedirme un consejo sobre qué podía hacer, porque había presentado una petición de informe escrito que no les respondían dentro del plazo previsto. Yo le consulté qué había hecho su secretario técnico al respecto. Y me dijo, el secretario técnico quiere que mandemos esto a la fiscalía. Y yo me extrañé por eso e inclusive le pregunté si su secretario técnico conocía algo de derecho constitucional, de derecho parlamentario, y él me confesó que era penalista. Entonces, bueno, son anécdotas que se presentan frecuentemente, pero hay que hacer el seguimiento. Y el reglamento permite hacer las gestiones, las acciones respectivas en procura de conseguir la respuesta de parte de la autoridad consultada. Don Alberto Orihuela, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. En primer lugar, la consulta va por lo siguiente. La explicación que usted ha dado acerca de lo que significa el reglamento general y la implicancia que tiene en el ordenamiento jurídico, efectivamente es una interpretación, pero como ya se había dado cuestionado en los anteriores cursos, y también comparto ahí un criterio que emitió el doctor Boada, nos guste o no nos guste, este es un reglamento. Más allá del contenido, el efecto vinculante obligatorio que tiene para con otras entidades no es el mismo al que tendría una ley. Por eso creo que, tomando en cuenta precisamente la delicadeza de todas las tareas que nos van designando para que podamos desarrollar nuestra actividad de fiscalización, gestión, implica que esto tenga una fuerza de ley. Porque efectivamente somos el primer órgano del Estado, de acuerdo, pero como usted sabe, tenemos desde lo que nos enseñan en primer año, la primera pirámide de Kelsen, tenemos pues normativa a la cual regirnos. Y un reglamento, nos guste o no nos guste, independientemente de su contenido, pues no va a tener una fuerza de ley, ¿no? Eso sí, en algunos aspectos de manera de repente aleatoria podría ser tomado en cuenta por algunas entidades. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos del artículo 137? Cuando en la parte final, después de la conminatoria, nos señala que deberían entregarnos las respuestas en el plazo de 48 horas. Esto lamentablemente no se cumple, ¿no? ¿Y qué sanciones vienen para la autoridad que no la ha cumplido? Primer elemento. Segundo, cuando estamos hablando de las interpretaciones, señala en la naturaleza y el objeto que estas tienen se realizan para obtener la remoción de la autoridad interpelada. En esto, como sabemos, hemos tenido una anécdota en el anterior gobierno cuando señalaban que, bueno, de acuerdo, se despide al ministro, pero resulta que a los pocos días se lo volvía a
nombrar como ministro. Entonces quiero saber si tenemos ya ahora alguna norma que nos señale que no, la destitución de esta autoridad es por todo el mandato constitucional de ese gobierno. Y segundo, si la modificación de políticas que se también señala como objeto de las interpelaciones se han podido aplicar hasta el momento, porque que nosotros sepamos, simplemente se han dedicado a poder observar la destitución del funcionario, pero no el objetivo central, como es la modificación de políticas, que debería ser un elemento central de todo lo que significan las interpelaciones. Estimado doctor, muchas gracias. Las gracias a usted. Queramos o no, el cumplimiento del reglamento general de la Cámara de Diputados y también del reglamento del Senado son de cumplimiento obligatorio. Le decía, el nombre de reglamento no perjudica la validez de la norma. Esa norma es de cumplimiento obligatorio y así lo sabe el órgano ejecutivo, así lo saben los gobiernos subnacionales. Saben perfectamente que contiene disposiciones que atentan contra la misma situación laboral, como decía usted, es relacionada con la destitución, con la posible o la derivada destitución de una autoridad. Entonces, el hecho de que sea un reglamento no pierde la importancia y la validez que tiene. Y me parece que la persona que no quiere cumplir lo está haciendo de manera caprichosa, queriendo argumentar que el reglamento no tiene validez. Para nosotros y en el Estado boliviano, el reglamento general de la Cámara tiene toda la validez, toda la importancia. Con ella surten efectos muy importantes desde la creación de leyes. Les he puesto el ejemplo de la determinación del Tribunal Constitucional que amplió el mandato constitucional o el mandato de una presidenta, de la expresidenta Yanine, y amplió el mandato constitucional de la Asamblea Legislativa. ¿En qué se basó el Tribunal Constitucional para hacerlo? En el reglamento de la Cámara de Diputados. Por tanto, tiene toda la validez. El órgano ejecutivo no puede, que yo sepa, serán algunos criterios muy personales de algunas autoridades, pero de manera oficial el órgano ejecutivo, los demás órganos, nunca han señalado la invalidez o la poca importancia que pudiera tener el reglamento, porque no la tiene. No es similar a cualquier otro reglamento que emana del órgano ejecutivo. No es similar al reglamento que pueda existir en otra instancia. El reglamento de la Cámara de Diputados es la norma principal del derecho parlamentario, que dicho sea de paso, su conocimiento es muy importante por parte de todos, nosotros especialmente, que trabajamos en el órgano legislativo. Si bien existe muy poca producción literaria sobre el derecho parlamentario boliviano, pero existen normas referidas al derecho parlamentario general, que sería bueno que consultemos, que nos demos tiempo para leer. Ahora es mucho más fácil bajar esa documentación del internet, ponernos al día, porque les comunico para los que no conocen a profundidad, los reglamentos de las cámaras y senadores de diputados y senadores de Bolivia constituyen una parte, no es todo lo que señala el derecho parlamentario, es una parte, y conviene que nosotros conozcamos plenamente el derecho parlamentario. Respecto a los plazos que puedan existir, como les digo, el mismo reglamento nos faculta realizar acciones cuando los plazos son incumplidos. Hay que hacer seguimiento a las peticiones que uno haga. Para eso los parlamentarios tienen personal de apoyo. El asesor de gestión parlamentaria ya no es un apoyo a la gestión parlamentaria, es un asesor de la gestión parlamentaria, que no solamente debe dedicarse a recoger la documentación de casilleros de la Cámara y entregarle al diputado para que entre a una sesión. Se supone que debería hacerle una ayuda a memoria, leer el proyecto de ley que se va a tratar,
conversar con el diputado, tal vez de ser necesario inclusive orientarle. En fin, el asesor de gestión parlamentaria tiene que cumplir la labor de asesor de gestión parlamentaria. Doctor Rosso. Y no existe una norma, porque tampoco se la ha hecho, no se ha propuesto, está totalmente desconocido, respecto a qué tiempo debe durar la censura de un ministro. Si se lo puede posesionar al día siguiente, como se lo ha hecho en el pasado inmediato, o si su destitución debería ser por una gestión o por todo el gobierno. No existe una norma al respecto. Tal vez a alguien se le ocurra proyectarla, presentarla en el órgano legislativo para su tratamiento correspondiente. Está preguntando don Juan Carlos Meneses, supongo que debe ser. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor Rosso, y buenas tardes a los compañeros. Un poco para reforzar lo que usted asevera, doctor, en relación al cumplimiento del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Habría que hacer énfasis y un poco en contraposición a lo que decía el doctor Boada, lo que establece el parágrafo 2 del artículo 158. Y me voy a permitir dar lectura, doctor. Dice: la organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el reglamento de la Cámara de Diputados. Los instrumentos de fiscalización están establecidos para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si usted ve las competencias en la Constitución, tanto para senadores y diputados, no establece lo de las peticiones de informe escrito, oral, pero sí está dentro de las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el reglamento que rige es la que se tiene, el reglamento general, que está establecido en el parágrafo 2 de la 158 de la Constitución Política del Estado. Eso con el único afán de poder reforzar a lo que usted manifiesta, doctor, dándole solvencia a su cumplimiento, que desde luego hay tendencias a entender. Sabemos bien que nosotros no interpretamos las normas. Hay instancias de interpretación legal que son únicas y esto compete al Tribunal Constitucional Plurinacional, que obviamente también a la Asamblea Legislativa, pero a través de una iniciativa legislativa, como sería la proposición de una ley interpretativa de una ley o un artículo de una ley, etcétera, etcétera. Eso quería aditamentar, doctor Rosso. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. En el registro no tengo más preguntas. No sé si alguna otra persona, algún otro compañero que querrá hacer uso de la palabra. Creo que nuevamente doña Lucía Kukoc. Adelante, por favor, tiene la palabra. No, doctor, perdón, no he bajado la mano. Muy bien. Disculpar. Bueno, creo que no habiendo más preguntas, concluimos este módulo que hemos presentado en esta ocasión, agradeciendo mucho su participación, las preguntas que hemos recibido, y este curso continuará la próxima semana. Ustedes saben, debido a algunas imponderables, ha tenido que ser suspendido, creo yo, el hecho de que se han programado sesiones en la Cámara de Diputados. Ha obligado a que el personal que trabaja en este aspecto haya tenido que solicitar la postergación. Creo que se informará oportuna y debidamente acerca de la prosecución del curso, creo yo que desde el día lunes. Agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio Rosso. Realmente la explicación ha sido muy clara. Agradecemos también a todas las personas, doctores, que han ido preguntando, haciendo que varias de las dudas se aclaren, ¿no? Y supongo que cualquier otra duda que vaya surgiendo, también la vamos a poder hacer llegar a nuestros expositores a través del desarrollo del mismo curso, ¿no? Hay algunos anuncios importantes, por favor. Por lo menos para el desarrollo del curso, en este momento ya estamos a la 5ª sesión. El día lunes tenemos una última sesión que desarrollar. Se ha reprogramado, como decía el licenciado Rosso,
se han reprogramado los cursos, esto por la dinámica del trabajo que tenemos. Entonces, por favor, para todos, la última sesión que tendríamos sería el día lunes, que sería la sexta sesión y última, ¿no? Ahora, dentro de los requisitos que se piden para la certificación de este curso, se les ha solicitado su última boleta de pago, así como el depósito, no el depósito, perdón, la fotocopia de cédula de identidad. De estos documentos, por el momento solo han llegado alrededor de 42 personas que han dejado o han regularizado estos documentos para su inscripción. El día lunes nosotros ya estamos enviando las listas a la instancia del EGPP para que podamos hacer ya la autorización para el depósito bancario, que es de 50 bolivianos, ¿no? Para este curso. Entonces, tendríamos un plazo solo hasta el lunes, a más tardar hasta las 10 de la mañana para poder regularizar estos documentos y poder dar continuidad al curso para poderse habilitar para la evaluación que va a haber de todas estas temáticas que se van a desarrollar, ¿no? Entonces, por favor, para todos aquellos compañeros, participantes que no han entregado sus documentos en las oficinas de capacitación, les rogaría hacerlo hasta las 10 de la mañana del día lunes. Tendremos la sesión por la tarde y luego vamos a programar la evaluación correspondiente del curso para ya ver cuáles de nuestros participantes van a favorecerse con el certificado correspondiente a este curso, ¿no? Entonces, por favor, compañeros, les rogaría estar atentos a esto y si es que algún compañero no ha participado, pues bueno, está también la página del curso, donde a veces por los imponderables no pueden ingresar a la clase, pueden también revisar el material, ¿no? Lógicamente se está tomando en consideración la asistencia, es importante tener en cuenta esto. Hay personas que están ingresando solo a una sesión o 2 sesiones, vamos a hacer el cruce para ver cuántas sesiones han ingresado nuestros participantes, es muy importante aquello, ¿no? Entonces, por favor, compañeros, hasta las 10 de la mañana del día lunes, regularizar sus documentos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos Una consulta, compañeros, sobre el número de cuenta para el depósito. Una vez que realicen o dejen sus documentos, vamos a enviar esto a la EGPP, ¿ya? Para que nos puedan habilitar la cuenta para que hagan el depósito. Entonces, Perfecto, gracias. Exactamente. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Pero Wilson, sobre las diapositivas, ¿ya están subidas en la web, compañero? Disculpe. Sí, en la web ya están subidas todas, salvo la de la primera sesión. No sé por qué el expositor no nos ha hecho llegar aún las diapositivas, le hemos estado insistiendo. Entonces, de la primera sesión es de la única que tal vez estaríamos en deuda, pero sí las demás sesiones, hasta la 4ª sesión que ya se ha desarrollado, están subidas tanto el video como las diapositivas. No pueden consultarlas en la página. Si no tienen el link, les vuelvo a reenviar ahora mismo al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? Termina la sesión. Gracias. Hasta el lunes, compañeros. Perfecto. Tengan un buen fin de semana para todos, compañeros. Tengan un muy buen fin de semana. Saludos a todos cordiales. Hasta pronto. Hasta el lunes, compañeros. Chao, doctor Carrasco.